Hola Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Le doy gracias a Dios por tu vida, qué bueno que ya estás lista para escuchar la palabra de Dios. Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, Dios te bendice. Qué gusto ver como siempre tu nombre en la pantalla, te mando un fuerte abrazo también a ti. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o buenas noches. Te mando un fuerte abrazo, Vicky. Dios te bendice también. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas noches. Gracias, Georgette. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias, Patti. Bendiciones. Muchas bendiciones para ustedes también. Que Dios les bendiga grandemente. Angelita amada, qué bueno que estás aquí. Lista para seguir creciendo en la palabra de Dios. Gracias, Vicky. Un abrazo fuerte y cariñoso también para ti. Te alabamos al Señor y bendecimos su santo nombre y le damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, Georgette. ¿Cómo estás, Betty? Muy buenas tardes. Un abrazo, hermanita. Bienvenida. Bienvenida. Vamos juntas, alabando, bendiciendo al Señor y creciendo en el conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Bendiciones, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Gracias, muchas gracias, bendiciones. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que tenemos de conocerlo más a Él, la oportunidad que tenemos de conocer más al Señor, ¿verdad? Muchas gracias, Betty, muchas gracias. Un abrazo, Marinita. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Les abrazo a la distancia, ¿sí? Y recibo todos sus abrazos y sus bendiciones con mucha gratitud, porque ustedes son un regalo de Dios para mi vida. Que Dios les bendiga grandemente, más abundantemente de lo que ustedes puedan pedir o esperar, conforme a la multiforme grandeza de su amor y su misericordia. Bendiciones para todos. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Un abrazo, amada hermanita, bendiciones. Bueno, vamos a orar conforme a la palabra de Dios. Aquí dice en el libro a los Efesios, dice Efesios capítulo 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, amado Padre Celestial, que nos des ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbra, Padre Celestial, los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos has llamado y cuáles las riquezas de la gloria de nuestra herencia con los santos y cuál la superminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti a agradecerte, Señor, por ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de conocerte más y más a través de las Escrituras, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva siempre a toda verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, y ser oidores y hacedores de tu palabra, viviéndola todos los días de nuestra vida, reflejando, Señor, tu amor en nosotros, manifestando, Señor, a un mundo que no te conoce y al que te conoce, el grato olor de tu conocimiento, para que Cristo sea hallado en nosotros, Señor, en la siguiente venida de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia que has tenido y tienes
por cada uno de tus hijos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida también. ¿Cómo estás? María Antonieta, bienvenida. Dios los siga bendiciendo. Un abrazo para ustedes también. Bueno, vamos a nuestra Biblia. Saca tu Biblia y vamos nuevamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Tal vez te hayas preguntado, bueno, parece que no salimos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero ¿saben una cosa, amadas y amados hermanos? Hay tanta información que Dios nos da. De hecho, yo le comentaba a otros hermanos y les decía, es de que mientras más escudriñas la palabra, Dios nos da más luz en medio de la luz. Y son revelaciones tan importantes que no podemos dejarlas pasar como si nada. Cada cita bíblica que Dios nos revela en su palabra es para escudriñar, para indagar, para inquirir, para buscar más y más revelación del Espíritu Santo, para poder comprender más su palabra. Mientras más conocemos al Señor Jesús, más apreciamos nuestra salvación, más tenemos un corazón agradecido para con Él, más estamos en sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas, más y más lo amamos porque lo vamos conociendo a través de su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es Él mismo, manifestándose a nosotros, a nuestras vidas. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce su palabra. ¿Quieres disfrutar de su presencia? Escucha su palabra. En Él hay vida y vida en abundancia. El Señor Jesús dijo, mis palabras son vida y vida en abundancia. Él es el maná que descendió del cielo. Él es el Señor Jesús es la manifestación del Padre aquí en la tierra, a través del Señor Jesucristo. Podemos conocer al Padre al conocer al Señor Jesús, al conocer al Señor Jesús. El día de ayer o antier, el domingo, estuve por la tarde, proyectaron una película, La Pasión de Cristo. Esa película que es la que más se ha acercado a la verdad de lo que el Señor Jesús sufrió, y aún así solo se acerca. No es la revelación completa. Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No es la revelación completa, pero es lo que más se acerca. Y ahora que tenemos un poco más de conocimiento de la palabra de Dios, podemos comprender, Señor, cuánto nos amas. Cuánto nos amas y cuánto costó nuestra salvación. Y el Señor nos dice a través de su palabra que sigamos adelante, que no desmayemos. Es un camino que andar. Necesitamos caminar ese camino que nos lleva a la vida eterna. Ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Janet, Maylene, amadas princesas de Dios, un abrazo, bienvenidas. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y entonces aquí podemos ver en esta epístola a los tesalonicenses, ¿sí?, que aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, el apóstol Pablo los anima a continuar, a seguir adelante, a poner sus ojos en las cosas eternas, no en las cosas que perecen, sino las que son eternas. Y entonces le dice Dios. Aprovecho, Lilian, ¿cómo estás? Bienvenida. Evelyn, ¿cómo estás, hijita amada? Bienvenidas siempre. Entonces podemos ver a través de su palabra cuánto nos ha amado el Señor Jesús y cuánto nos anima que a pesar de las pruebas, yo le llamo a veces a las pruebas ciertas tribulaciones, porque a veces no parece prueba, parece un torbellino de tribulaciones, pero no se comparan con los que va a haber en el tiempo de Apocalipsis, ¿verdad? Que está escrito en el libro de Apocalipsis, no se compara.
Pero a veces en las pruebas parece que estamos en una tribulación o en una gran tribulación y solo son pruebas. Pruebas que Dios permite que vivamos para hacernos crecer, para que nos conozcamos nosotros delante de la prueba y Dios nos prueba a ver qué tanto vivimos su palabra, qué tanto le creemos a Él, y eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejor cada día. Gracias a Dios por las pruebas y gracias a Dios porque en medio de la prueba el Señor está con nosotros. Él está con nosotros como estuvo con esos jóvenes hebreos en el horno de fuego. Ahí estuvo con ellos y se paseaba con ellos y ellos salieron de esa prueba donde estaban los leones ahí y salieron victoriosos porque el Señor Jesús estaba con ellos. Y a veces en medio de la prueba te puedes sentir en la cueva de los leones o en el horno de fuego y Dios está contigo. Nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar, y siempre que creas en Él nunca vas a ser avergonzado. Nunca vas a ser avergonzado, ¿sí? Y entonces podemos ver que aquí en el capítulo 5, versículo 16 dice el Señor: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Cuando tú te gozas en medio de las pruebas, en medio de cualquier situación, le estás diciendo a Dios que confías en Él. Y el diablo sale avergonzado. Cuando tú estás en sumo gozo, estás fortalecido porque sabes quién está de tu lado. Las pruebas a veces pueden ser difíciles, otras más leves, unas cortas, unas más largas, pero solo pruebas. Lo importante es no quedarnos ahí. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Viendo el otro lado de la montaña. Viendo cuando tú ves en la montaña y fíjate lo que Dios nos está revelando. Cuando tú te paras enfrente de una montaña, claro, no es una montaña cuadrada que tú la veas así, ¿no? Pero cuando tú la ves, y si tú levantas los ojos arriba de la montaña, en la cúspide de la montaña, y te sigues hacia arriba, te das cuenta que allá, en el tercer cielo, habita alguien que es más grande que nuestra montaña. Cuando ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, podemos ver el otro lado de la montaña. Es ahí como nos tenemos que ver. No antes de la montaña, sino del otro lado de la montaña. Cómo Dios te ofrece caminos nuevos. Él tiene muy buenos pensamientos para nosotros. Sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Pero a veces nada más vemos la montaña y hablamos de la montaña y hablamos de la montaña y la montaña y la montaña y la montaña y está la montaña y no hablamos otra cosa más que de nuestros problemas. Pero cuando vemos arriba de ellos, entonces es poner a Dios en primer plano, sabiendo que Él es el Dios de los imposibles. Cuando tú estás en una prueba, es como cuando cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y si te pregunta alguien, ¿cómo estás? Tú puedes decir, caminando sobre las aguas, hacia Jesús, el autor y consumador de mi fe. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Todo el tiempo y en todo lugar, Dios es bueno. Y damos pasos de fe, caminando en fe, a una vida llena de esperanza, de fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se fe, poniendo nuestros ojos en esa esperanza viva que está reservada en los cielos, pero con esa plena convicción que Dios está con nosotros. Entonces, el gozo es muy importante, ¿sí? Y luego dice en el versículo 18, dad gracias en todo. En todo, no por todo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 19, ¿sí? Y bueno, regresando a un punto en el 18, cuando le damos gracias a Dios en todas las cosas, sabemos que todas las cosas para los que aman a Dios, los que andan en sus caminos, todas las cosas nos ayudan a bien.
Yo soy testigo de eso. A veces parece que el diablo te anda zarandeando, pero ¿sabes una cosa? Todas las cosas te ayudan para bien. Todas las cosas te ayudan para bien. Dices, ¿pero por qué me pasó esto? Ah, porque se iba a descubrir otra cosa. ¿Y ahora por qué esto? Porque iba a suceder otra cosa. Gracias, Señor. En todas las cosas le damos a Cristo la gloria. Porque todas las cosas nos sirven para bien, o operan para bien, para aquellos que amamos a Dios y que por fe andamos en sus caminos. Y dice en el versículo 19, no apaguéis al Espíritu Santo. Estuvimos viendo la clase pasada lo que significa apagar el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo cual, Timoteo, te aconsejo, y te dice a ti y me dice a mí, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tú tienes un don que Dios te dio, y ese don que Dios te lo dio para el servicio de la iglesia. Es un don que Dios te dio para que como cuerpo de la iglesia podamos orar unos por otros, apreciando los dones y talentos que Dios le dio a cada uno, respetando eso que Dios les dio, sabiendo que la obra que está haciendo en cada uno de nuestros hermanos, como la obra que está haciendo en cada uno de nosotros, es una obra del buen alfarero. Por eso Dios no quiere, y lo dice su escritura, que no murmuremos uno contra los otros, porque estamos justos a Dios. ¿Sí? Todos, como repitió mi amada hermanita Vicky en una predicación, todos somos obra en proceso. Y no pensemos más uno, es decir, yo no puedo pensar y tú no puedes pensar que somos más que alguien. Todos somos hijos de Dios. Y para Dios el suelo está parejo. Solo es mayor responsabilidad en cada una de las funciones dentro del cuerpo de Cristo que Dios le dio a cada uno de nosotros. Son diferentes responsabilidades, pero todos hijos de Dios, formando el cuerpo de Cristo. Entonces hemos visto a través de su palabra que una manera de apagar al Espíritu Santo es murmurar uno de otro, enorgullecerse uno de otro, olvidando que todo lo que tenemos es porque nos fue dado. No es nuestro, son los dones del Espíritu Santo. Y debemos de conocer cuáles son esos dones del Espíritu Santo y no ignorarlos, como dice la Escritura. No ignoréis los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo fueron dados al cuerpo de Cristo para bendición del cuerpo de Cristo. A uno les fue dado una cosa, a otro les fue dado otra cosa, según el Espíritu Santo quiere. Y el Espíritu Santo es Dios, conforme a la medida de fe que nos fue dado a cada uno. ¿Sí? Entonces Dios es bueno y Dios quiere que funcionemos como un organismo vivo. Todos dependemos uno del otro. La mano derecha depende de la izquierda, el pie izquierdo depende del pie derecho. No todos somos oreja, no todos somos brazo, no todos somos pie, pero todos coordinados, funcionando en armonía, en amor, con gracia, bien orquestados, como dice la Escritura, como imagínense una gran banda filarmónica de músicos muy dotados de todos estos instrumentos que dominan, y todos tocando su instrumento, pueden interpretar hermosas melodías cuando están bien orquestados. Así es el cuerpo de Cristo, cuando todos estamos coordinados unos con otros. ¿Sí? Podemos ser una luz en las tinieblas. Cuando el mundo exterior y además también me refiero a las personas que por el momento no son cristianos, creyentes de Cristo, pero que van a llegar, y nosotros mismos dentro del cuerpo de Cristo, amándonos unos a otros, unánimes, juntos,
Entonces, hasta entonces, Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces, primero tenemos que ser un testimonio nosotros al mundo, para que el mundo crea que el Señor Jesucristo vive. Y ahí va a haber milagros, señales, prodigios, cuando toda la iglesia camine en unidad, en amor, en oración, en humildad, amándonos unos a otros, como Cristo nos ama a nosotros. Entonces vendrá un avivamiento y el fuego de Dios que nos fue dado hará una gran, no voy a decir fogata porque vivo en Valle y aquí hay muchas fogatas, chimeneas y todo, una gran lumbrera, y ese es el verdadero avivamiento. Y el avivamiento viene de esa manera. Justamente así viene el avivamiento. Muchos pastores, hermanos, muy amigos, muy amados, están orando por avivamiento. Bueno, empecemos por la casa, empecemos con nuestras vidas, empecemos con la iglesia local y dejemos que Dios haga la obra. Y entonces sí vendrá un gran avivamiento a México, un gran avivamiento empezando por nuestra casa, por la iglesia local. Entonces sí, el mundo sabrá que Cristo vive. Aleluya. El mundo sabrá que Cristo vive. Amén. Entonces vimos también la clase pasada que Dios aborrece la soberbia. No, cuidémonos de la soberbia. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Sí? En Efesios 4:29 Dios nos dice en su palabra: no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristéis. Y se puede contristar el Espíritu Santo cuando hay murmuración, unos contra de otros. No. No debemos de permitir que haya murmuración dentro de la iglesia. Si alguien te llega con una situación, no le echemos más leña al fuego de la murmuración. Donde no hay fuego se acaba el chisme. Mejor le damos una palmada al hermano, a la hermana y decimos: vamos a orar. Vamos a orar para que Dios intervenga. Oramos y se acabó el tema. Todos se lo encomendamos a Dios y seguimos adelante, amando a los hermanos como Dios nos amó y nos ama a nosotros. Vimos también el caso de María y Aarón que hablaron contra Moisés y lo oyó Dios. Y Dios se enojó cuando hablaron contra su siervo, ¿sí? Y entonces vino sobre María lepra de parte de Dios. Entonces Moisés oró y Dios la sanó. Pero Dios nos dice: no murmuréis. Sí, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No es bueno murmurar, debemos de cuidar lo que dicen nuestras palabras. El libro de Santiago habla mucho acerca de la lengua. La lengua es un mundo de maldad, lleno de veneno mortal. Y dices: ¿mi lengua? Te pones en el espejo: ¿mi lengua? Sí, así lo dijo Dios. La lengua es un mundo de maldad, llena de veneno mortal. Entonces tenemos que controlar nuestra lengua. Si tú te preguntas en dónde está eso, vamos al libro de Santiago. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Dice así. Libro de Santiago, capítulo 3. Si quieres consultar la palabra de Dios, puedes ir a tu Biblia. Y dice así, capítulo 3, versículo 1. Dice Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos, yo dije: Señor, ¿todos? Y Dios me dijo: sí, todos, yo también. Porque todos, y tú también, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dios dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Esta es mujer perfecta. Este es varón perfecto. Si puedo dominar mi lengua, puedo dominar todo mi cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dominas tu lengua y dominas todo tu cuerpo. Ah, gloria a Dios. Versículo 3, dice el Señor, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Así lo dice Dios. Versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Ustedes pueden ver esos enormes transatlánticos que parecen edificios enormes que tienen muchas habitaciones, restaurantes, auditorios, pistas de esquiar, toboganes, maravillosos restaurantes. Esos son los transatlánticos. Naves enormes que llegan a transportar 3,000 personas, imagínate, más todas esas instalaciones. Y aquí dice, mirad también esas naves, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. El que gobierna esas enormes naves son dirigidas por un timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tú puedes ver en estos días que hay pues mucho calor, mucha sequía. Ha estado lloviendo últimamente, pero no estamos en épocas de lluvia, son lluvias aisladas. Pero cuando hace mucho calor, en primavera y todo esto, de repente vemos aquí que ya hay un incendio del otro lado de aquella montaña. Y luego por allá hay otro incendio. ¿Y cómo lo ves? Porque ves el humo y dices, ya se prendió un fuego. ¿Y cómo empezó ese fuego? Con una pequeña flamita. Así empezó un pequeño fuego. Con una pequeña flamita se puede incendiar todo un bosque. Y dice Dios, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Mi Biblia dice, un mundo de maldad. La lengua es un pequeño fuego, un mundo de maldad. Eso significa que si nosotros podemos controlar nuestra lengua, vamos a controlar ese mundo de maldad. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Entonces, más grave que el COVID es nuestra lengua. ¿Y qué crees? No hay vacuna contra ella. Tú tienes y yo tengo que gobernar nuestra lengua. Tú gobiernas la tuya, yo gobierno la mía. Y si gobiernas tu lengua y yo gobierno la mía, podemos controlar ese mundo de maldad. Dios así lo dijo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Pero si uso mi cubrebocas, no me voy a contaminar. No, te puedes contaminar, porque todas las cosas provienen de tu corazón. Tú eres quien contamina el mundo si no controlas tu lengua. Si yo no controlo mi lengua, yo estoy contaminando al mundo. La lengua es la que hay que gobernar, hay que dominar.
para poder controlar todo nuestro cuerpo. Porque a veces nos ponemos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablamos más de la cuenta. Dice Dios aquí, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. La lengua inflama la rueda de la creación. Tu lengua inflama la rueda de la creación. Mi lengua inflama la rueda de la contaminación, de la rueda de la creación, perdón, de la contaminación, no lo dije bien. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma, y esa misma lengua, es inflamada por el infierno. Es cosa seria. Tenemos que poner atención. Así como puso Janet, me parece que una manita. Sí. Si no tenemos nada que decir de alguien, podemos decir, parece que hace calor, parece que hace frío, y cambiamos el tema, y sonreímos y alabamos a Dios. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Sonreímos y seguimos adelante. ¿Sí? Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es decir, los seres humanos han podido domar grandes bestias como los tigres de Bengala, podría ser los elefantes. Algunas personas tocan ahí la flauta y las serpientes medio danzan, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Pero no se ha podido domar la lengua. Se puede domar un tigre de Bengala, se puede domar cualquier animal enorme de mucha fuerza, los osos, entre otros. ¿Sí? ¿Y qué crees? La lengua no se puede domar. Aquí lo dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, ¿sí? Ahí tienes a la orca, a los delfines, ¿sí? Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua está llena de veneno mortal. Mortal. Con ella, con la lengua, todos los días bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella mal decimos o mal hablamos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es muy serio hablar y hablar y hablar y hablar y no controlar nuestra lengua. Versículo 10, Dios nos está hablando a todos, a mí, a ti, a todos. Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Decir cosas buenas de bien de Dios y otras cosas malas hacia los hombres y mujeres, por supuesto, que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos míos, dice aquí la Escritura, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es imposible. Tú abres la llave del grifo y sale agua
o dulce, o si el grifo está conectado a agua salada, pues saldrá salada, pero no puede salir dulce y salada, ¿verdad? Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? No, la higuera produce higos. ¿Sí? ¿O la vid higos? No, la vid produce uvas y no puede dar higos. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nuestras palabras son semillas que producen según su especie. Podemos sembrar semillas de bien o semillas de mal. Si sembramos semillas de mal, no esperemos cosechar semillas de bendición. Y si sembramos semillas de bendición, no cosecharemos semillas de mal, de maldición. ¿Sí? Dice el versículo 13, estamos en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y aquí viene una prueba para todos nosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El hombre sabio guarda sus palabras y piensa muy bien lo que va a contestar, lo que va a decir. El hombre insensato, hablando de hombres y mujeres, ¿sí? Habla nada más por hablar. Y cada quien cosecha lo que sembró. En la boca está el bien y el mal, la bendición y la maldición. Amén. Dice en el versículo 14, hablando de la lengua, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, celos y contiendas en el corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, la de un corazón contencioso, con celos y amargura y todo esto, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es, dice la Escritura, sino terrenal, animal. Y mi Biblia dice, y no la escribí yo, inspirada por Dios, dice, sino terrenal, animal, diabólica. Ay, Señor, gracias por enseñarnos a no hablar de más, a cuidar nuestras palabras, ¿sí? A cuidar nuestras palabras, a cuidar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si amamos a los hermanos, y Dios dice que los amemos, y si los amamos, cuidemos sus corazones, no llevando a ellos celos amargos, contención de espíritu, situaciones que vienen del mundo, dice aquí animal y diabólico. No contaminemos a los hermanos con esas cosas. Si los amamos, y sí los amamos, guardemos sus corazones. Guardémoslos de cualquier actitud, de cualquier situación que los lleve a murmurar. Cuidémoslos, ¿sí? Como buenos administradores de Dios. Cuidemos sus corazones. Si no tenemos nada agradable que decir, digamos algo muy agradable. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno. Cuidando siempre lo que hablamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Versículo 16, porque donde hay, estamos en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Seguid la paz con todas las personas en la medida que podamos seguir la paz. A veces no se puede, pero mientras se pueda, sigamos siguiendo la paz. Amén. Filipenses 2:14 dice: hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. ¿Te das cuenta cuántas bendiciones, promesas Dios nos da al que es obediente a su palabra? Alabado sea Dios, dice Filipenses 2:14, dice: hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. ¿Quieres ser irreprensible? Si quieres ser irreprensible, guarda tu lengua. Guarda tu lengua, domina tu lengua. ¿Qué crees? Aunque la palabra de Dios dice que no se puede, también hay una escritura que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede. Hacerlo todo sin murmuraciones, dice Filipenses 2:14, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, en medio de esa generación maligna y perversa, resplandecéis como luminares del mundo. ¡Qué maravilla! Entonces debemos de cuidar nuestra lengua. Si alguien llega y te dice: fíjate que bla 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 bla, vamos a orar, hermano, vamos a orar, hermanita, vente, vamos a orar, vamos a poner todo esto en manos de Dios, y te pones a orar con esta persona, la llevas a paz y sigues adelante. No dejes que tu corazón se contamine, no contamines a los demás. Esto es caminar en el amor de Dios, para que seamos irreprensibles, porque también la Escritura dice que todos vamos a dar cuentas de las palabras que hablemos. Todo lo que hablemos, vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Y qué vamos a decir? Lo dije sin pensar, lo dije porque estaba muy enojada, lo dije porque estaba muy enojado, lo dije porque era una broma, era un chiste. No, lo dijiste. Lo dijiste. Entonces, mejor nos ponemos a cuentas con Dios y volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque estas cosas apagan al Espíritu Santo. ¿Y qué haríamos en este mundo como hijos de Dios sin el Espíritu Santo? David, en el Salmo 51, vamos al Salmo 51. Estaba David, ¿sí? Había sido confrontado por el profeta Samuel, ¿sí? Y estaba aquí. Y dice David, el rey David, cuando es confrontado, dice 51:1, ora y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, no conforme a mis obras, porque había dicho David: si es conforme a mis obras, pues no tengo nada que ganar. Comparado con los pecados, pues las obras no tienen nada que ver ahí. Pero conforme a tu misericordia, sí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está reconociendo su pecado delante de Dios. Versículo 3, y reconoce, por eso dice: porque yo, dice David, delante de Dios, porque yo reconozco mis rebeliones. Reconocer las rebeliones es reconocer que lo que llegamos a pecar es por causa nuestra y no por causa de los demás.
sino porque voluntariamente lo hacemos. Porque yo reconozco, dice David, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dice David a Dios, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto significa que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces en el versículo 14 le dice David, entre todas las cosas que le dice, perdóname, vamos a, en el versículo 11, sí, después puedes leer todo este capítulo. Versículo 11 dice, no me eches de delante de ti. Es decir, Señor, me acerco a ti, pero no me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo te hago una pregunta. ¿Qué harías tú sin el Espíritu Santo? ¿Qué haría yo sin el Espíritu Santo? ¿Estamos vacíos? El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo, santo es. Y si nosotros persistimos en pecar, el Espíritu Santo se apaga de nosotros. Se contrista y como una flama se apaga, también nos quedamos vacíos. Y es peligroso porque por ahí anda, dice la Escritura, anda ese espíritu inmundo que salió de nosotros, ahí por ahí anda acampando en lugares secos. Y si regresa y ve su casa vacía, porque el Espíritu Santo ya no está dentro de ti, porque tu pecado, tu insistencia en pecar, dejó la casa vacía. Y entonces, dice la Escritura, que regresa a su casa de donde salió ese espíritu inmundo con otros 7 peores que él. Y el estado postrer de esta persona es peor que antes de haber recibido al Señor Jesús. Eso dice Dios. Y necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. En el versículo 12 ve lo que dice, vuélveme, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando hay gozo por la salvación, que sí que estamos bien delante de Dios. Pero cuando alguien ha pecado y persiste en pecar, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo se apaga, se contrista y la casa queda vacía. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y le dice David a Dios, y espíritu noble me sustente. ¿Sí? Y el estar vacíos de Dios, el persistir en murmurar, en pecar, en no amar a los hermanos como Dios nos ama a nosotros, que son algunas de las causas por las cuales se puede apagar al Espíritu Santo. Entonces, estamos a expensas del adversario. ¿Sí? Dice aquí en el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Las consecuencias de no arrepentirse y volverse a Dios son muy grandes. Es mejor regresar al Señor. Si alguien se ha alejado o cree que su pecado nadie lo va a ver, Dios lo ve. Dios lo ve todo. Cuando estamos en la murmuración, ahí en medio de la cantidad de palabras que nos ponemos a hablar, como máquina de palomitas, así como se levantan las palomitas y oyes, taca, 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 taca. Así a veces no hay quien pare nuestra lengua. Es necesario domar la lengua. Es necesario domar la lengua.
Y si no domamos nuestra lengua, no seremos irreprensibles conforme a Filipenses 2:14. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. Dios viene por una iglesia limpia y sin mancha. Y aquí habla también de esa mancha. Mira, dice, hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares al mundo. Es cosa seria hablar por hablar. Es cosa seria. No somos mensajeros del adversario. Somos hijos de Dios. Sabios, prudentes, irreprensibles, sencillos hijos de Dios. Amén. Guardando nuestras palabras. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu Santo. Mi Biblia está con mayúscula. Andar en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne quiere murmurar, quiere criticar, quiere juzgar, quiere morder al hermano. Así dice, y si os consumáis y mordéis unos a otros. No. Dios nos llamó a amarnos como Él nos ama a nosotros. Todos los hermanos son obra de Dios. Dios es el buen alfarero y está tratando con cada uno de nosotros. Nuestra función es amarlos como son, porque ellos son hijos de Dios. Así como son, amarlos. Amarlos, orad por ellos, ¿sí? Y dejar que Dios haga su obra en ellos, como Dios hace su obra en nosotros. Esa es nuestra función. Juzgarlos, criticarlos, esa no es nuestra función. Nuestro trabajo es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo avivar? Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el don que hay en ti. En la próxima clase lo vamos a ver, cómo avivar el don que Dios ha puesto dentro de nosotros para bendición de la iglesia del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está formado de ti, de mí y de todos los hermanos. Formamos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es nuestra cabeza. Formamos un precioso cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él es nuestra cabeza. Amén. Y nuestra función es hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y todos sus mandamientos, dice el Señor, no son gravosos. Lo que pasa es que tienen una lucha a veces con nuestra propia carne. Nuestro problema no es el diablo a veces, somos nosotros. Las grandes batallas no se libran con el diablo. Nuestras grandes batallas se libran con nuestros propios pensamientos. Con nuestra lengua. Hay que domarla. Hay que controlarla. Hay que sonreír más. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama. Cuando tú sonríes, estás diciendo, Cristo me ama. Cristo me ama. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. La próxima clase vamos a ver cómo avivar el fuego que Dios puso en nosotros a través de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Si hay manera, Dios lo dice en su palabra. Hay que buscar las citas bíblicas porque todo está en las Escrituras. No tenemos que inventarnos nada. Todo está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia son los pensamientos de Dios. La Biblia es el aliento de Dios, de su boca. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Hermanos, sonríen. Cristo nos ama. Y si Cristo nos ama y Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que estemos en sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas, sabiendo que el Señor es nuestra fortaleza
y el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y a Cristo siempre toda la gloria. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y démosle gracias a Dios. Padre, bendito Dios, te alabamos y bendecimos, Señor. Recibimos con mansedumbre tu palabra implantada en nuestro corazón, la cual puede salvar nuestras almas. Señor, llevamos presa y cautiva nuestra lengua a la obediencia a Cristo. Bendito Padre, te pedimos perdón por todas las palabras ociosas, maldicientes que hemos dicho, Señor, en contra de tu obra, Señor, en contra de nuestros hermanos que son obra tuya, porque tú eres el buen alfarero y estás haciendo en ellos como en nosotros unas hermosas vasijas, Señor, que van a contener ese precioso mensaje del Evangelio para llevar, Señor, al que no conoce tu palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Padre. Cada uno de nosotros nos bendecimos, nos apreciamos, nos amamos en el amor de Cristo, porque somos miembros los unos de los otros del mismo cuerpo por el cual nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Gracias te damos, bendito Padre. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza a ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra y bendecimos, Señor, lo que tú nos estás revelando, Señor, para ser oidores y hacedores de ella. Gracias, Padre, te amamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Y siempre a Cristo toda la gloria. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a Dios, les mandamos un fuerte abrazo. Alenita, bendiciones. Sí, en un ratito más, 5 o 10 minutos, el pastor va a estar aquí con nosotros enseñándonos más y más de la palabra de Dios, de lo que Dios le ha revelado, ¿sí? Y estamos listos para aprender más y más. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Nos saludamos en un ratito más.